Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría del Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Hoy queremos platicarte en base a nuestra experiencia y lo que hemos conocido, pues obviamente el podernos comprender o comprender nuestra mente y en el cómo poder ayudarnos a generar mucho más armonía con ella y poder tomar mejores decisiones. Seguramente te ha de haber pasado situaciones en donde entras en una lucha con tu mente y con tu corazón, que no sabes qué decidir, porque estás pensando una idea, pero tu corazón siente otra, y entra esa confusión. Yo le llamo esa lucha de poderes y no sabemos cómo encauzar esas decisiones y no dejamos que la intuición fluya. En muchas ocasiones hemos dicho que es mejor tomar una decisión inspirada a que sea una decisión precipitada. Cuando es inspirada es que nos damos ese momento de reflexión, de pensar y poder tomar mejor esa decisión. Pero pues obviamente nuestra mente trabaja día a día y entonces ahí es donde entramos precisamente en una lucha con nosotros mismos. Digamos que lo importante es no concebirnos como si estuviéramos precisamente en esa lucha de poderes con dos entidades distintas o desconectadas, porque tanto nuestra mente y nuestro corazón son parte de nosotros mismos, formamos una sola entidad. Entonces, digámoslo así, para ser un poco más gráficos, pensemos o sintamos que al final de cuentas estos dos vínculos, mente y corazón, son una sola representación. Así podríamos comprender que la mente, de una forma cotidiana, pues es natural que nos conectemos con experiencias, ideas, pensamientos, decisiones, hechos, historia. Todo eso es una gran cantidad de información que vamos conectando momento a momento con nuestra experiencia individual de vida. Y eso va detonando diferentes aspectos dentro de nosotros, tanto mentales como emocionales. No sé si te has observado, pero bueno, obviamente en nuestro día a día, todo lo que experimentas en el día, hoy, pues obviamente se queda almacenado en nuestra memoria, llamémosle corta, que es todo lo que tú registras en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, todas las actividades. Puede ser que a veces pueda ser algo inconsciente, porque a veces actuamos de forma mecánica y no nos damos cuenta de muchas cosas, pero de algún modo somos más presentes del momento y no estamos pensando en teoría, ¿no? En ayer, antier, aunque a veces pues sí la mente influye, pero digamos somos conscientes de lo que estamos viviendo día a día. Eso es parte de nuestra memoria corta, inmediata, llamémosle así. Todo es un potencial. Al final de cuentas, en esa, ¿cómo se llama? Ese cobrar de conciencia de momento a momento, va alimentando justamente esta memoria de corto plazo para que precisamente, de algún modo u otro, lo vayamos conduciendo hacia algo más profundo. Digamos que todo ese día a día, esos instantes, esos momentos que van formando nuestras experiencias memorables, van a pasar a través de la experiencia más profunda para alimentar nuestro discernimiento. Hay muchas personas que inclusive nos han dicho, ¿cómo hago para despertar el discernimiento? O le pido a Dios que me dé discernimiento. ¿A qué se refiere eso? El discernimiento es esa capacidad, no solamente de análisis, sino también esas sensaciones que nos brinda la posibilidad de poder elegir, de poder conducir nuestras decisiones, nuestra forma de actuar y de pensar, hacia maneras más acordes con nosotros mismos, cosas que nos hagan sentir bien. El discernimiento precisamente nos da ese balance y esa capacidad de poder equilibrar las experiencias con las emociones o sensaciones que nos está brindando la vivencia.
También es importante mencionar que nuestra mente, por otro lado, pues también es donde almacenamos pues todos nuestros recuerdos, nuestras experiencias pasadas, que obviamente diga igual, de alguna forma, pues también se quedan como conscientes o inconscientes aquellos recuerdos, lo que no nos gusta y lo que sí nos gusta, precisamente. Y entonces, bueno, aquí lo importante obviamente no es que desechemos esos recuerdos o que no les demos la importancia, sino es en el cómo decidimos tomar esa experiencia y cómo decidir con qué nos quedamos y con qué no. Obviamente también es sobre todo en la función cuando queremos hacer un cambio de hábito, queremos hacer consciente de nuevos pensamientos, el pensamiento positivo, que queremos generar nuevas acciones y nuevas decisiones que nos ayuden a tener pues una vida mucho más tranquila o una mente llena de paz, ¿no? Volvemos al punto de generar esa armonía entre nuestra mente y nuestro corazón, pues para que fluyamos en armonía en nuestro camino. Pues aquí es donde podemos ayudarnos a comprender qué sucede cuando hacemos esos decretos, las afirmaciones que nos ayudan a hacer ese cambio de hábito y a veces pensamos que no resultan o no funcionan. No es que estemos mal. Sí ayuda obviamente pues la práctica y la constancia, pero ¿qué sucede en nuestra mente? Se empiezan a luchar, esas afirmaciones con nuestros pensamientos de algún modo ya muy arraigados, muy, ¿cómo le llaman luego? Que se encapsulan muy, que luego los cuerpos se cristalizan, Sí, como si se calcificaran, hagan exacto, de se cuenta. calcifican los pensamientos que son tan reforzados, tan generados en el sentimiento, porque eso ahí sí generamos en la ironía la armonía entre el pensamiento negativo con el sentimiento y le damos fuerza y valor porque me está doliendo y no me gusta, ¿no? Y entonces se vuelven tan sólidos que es a veces difícil entrar entre el pensamiento positivo, la afirmación, con esas ideas o esos pensamientos pues ya generados hasta justificándonos conscientes o inconscientes. Y entonces pareciera que no logramos hacer el cambio, la afirmación, entonces todavía nos volvemos a autocuestionar si somos realmente merecedores o tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que es una lucha de poderes entre ese pensamiento, la mente se defiende y reafirma y encuentra temor y busca sus mecanismos de defensa. Entonces, cuando entra nueva información, pues hace precisamente ese autoanálisis, lo que estábamos hablando, ese discernimiento, pero también el que tú estemos en esas afirmaciones o en esos pensamientos, lucha con esos pensamientos y entonces pues sí, es esa constancia, pero es ayudarnos a procesar esa información para comprendernos y que realmente podemos llegar a generar un cambio. Obviamente, todo este proceso es algo que hacemos de forma natural, llamémosle inconsciente. Por consiguiente, no tenemos por qué reprocharnos, enojarnos por ciertas pautas que estemos o ciertos patrones que estemos repitiendo. Simplemente, si hoy te estás conectando con esta nueva idea, quiere decir que en esa constante tú puedes tomar las riendas de tu discernimiento, que es lo que llamamos el libre albedrío, tu capacidad de cómo elegir y decidir el tipo de información con el que vas alimentando tanto tu memoria de corto plazo, la memoria inmediata, como también a través de toda esa nueva información podemos empezar a construir o alimentar nuestra memoria de largo plazo, que al final de cuentas es donde aquellos parámetros, aquellas conductas, por viejas que sean o por arraigadas que pudieran estar, de algún modo u otro, al hacer un proceso más consciente y constante, tiende a transformarse y entonces a brindarnos la oportunidad de, digamos, limpiar el terreno para sembrar nueva información que te dé nuevos o diferentes resultados. Sí es muy importante el autorreconocimiento, el darle validez a lo que sientes, por muy que
que las demás personas no lo reconozcan, no lo validen, no significa que no tenga esa fuerza y ese poder para ti, porque lo estás sintiendo. Entiendo que a veces podamos magnificar las situaciones y que no hagamos, me gustó escuchar esa frase, ¿no? Hacemos un escándalo mental de emociones, ¿no? Como que hacemos drama emocional, ¿no? Drama con nuestros pensamientos. También hay que ser esos observadores, pero no quitarle la validez de lo que sentimos porque nos vamos minimizando. Entonces, aquí lo importante precisamente es entrar en el cómo vamos eligiendo esos pensamientos de acuerdo a lo que vamos sintiendo. Entonces, no tenemos que asumir todos los pensamientos, todas las ideas negativas. Son las experiencias, pero podemos elegir transformarlas y cambiarlas. Como decíamos, si la práctica, si la constancia, a lo mejor en ese momento, bueno, ¿qué hago con la emoción? Porque a lo mejor ahorita tengo miedo, estoy triste, ¿no? Estás llorando y no sabes cómo generar el cambio porque obviamente pues, no te está gustando la experiencia. Pero ahí es donde te puedes apoyar del reconocimiento personal, de recordarte la esencia de quién eres, la capacidad, el que no te hayan admitido en ese trabajo no significa que no tengas el talento, ese aumento de sueldo. En cualquier experiencia sabes que tienes la capacidad. Eso no significa que te pongas por encima, ¿no? Soy mejor que la otra persona y entonces, ¿no? Entramos en otras áreas que no son necesarias. Simplemente es ubicarnos en nuestro reconocimiento personal y en nuestras capacidades y que tienes todas las opciones y oportunidades para seguir creciendo. Veámoslo así, es como, sí, literal, es como un juego mental, pero es hacerlo un juego mental consciente y considerado con nosotros mismos. Porque no quiere decir que el que tengamos o elijamos cambiar nuestra memoria larga, que son nuestras memorias y recuerdos, inclusive los más preciados o aquellos que no nos agradan, digamos que no es quitarle el valor a nuestra existencia. Por el contrario, es sumarle valor. Pero ahora, de una forma donde tú estás ejerciendo tu libre albedrío a manera práctica. A lo que vamos es que conforme tú te des la oportunidad de observar, de contemplar y de elegir en cuanto a la información del día, con qué sí te quedas, qué es lo que te hizo sonreír, qué es lo que te agradó, qué es lo que te lleva a la paz y la tranquilidad en ese momento en el que te vas a descansar. Ahora, eso es algo que va a ir alimentando lo más profundo de ti y que se va a ir sumando a esos recuerdos y memorias que también coinciden o son familiares con esas sensaciones. Entonces, por consiguiente, vamos a ir asociando de forma natural que aquello que me hace bien, aquello que me hace sonreír, aquello en donde yo me siento perfectamente bien, virtuoso, valorado, fortalecido, eso va a asociarse con lo que en nuestras experiencias de la memoria más profunda también te va a ir reflejando como aquellos grandes logros o todas las experiencias maravillosas que hayas vivido. Obviamente, pues sí, todo radica en el poder de nuestro pensamiento. Ahorita escuchando a Edgar, ¿no? En esa reflexión, a lo mejor, bueno, sí es quedarnos con ese aspecto positivo, pero ¿qué hago en este momento, no? Que podrían decir, en este momento me siento triste y no me gustó la experiencia que hoy viví y por más que me quiera quedar con algo positivo, no lo tienes porque es resolver justamente en este momento el conflicto de ese pensamiento que se está generando ahorita, que me está llevando a la tristeza, al miedo o al dolor y que no puedo resolver. Entonces, ¿cómo le ayudo a ese pensamiento o a la emoción en base a ese pensamiento que se está generando en este momento que no me está gustando? O sea, es cómo lo trabajo ahorita, cómo me ayudo en este momento en eso. Tenemos que ser más observadores, porque obviamente, veámoslo así, hagamos de cuenta que esa experiencia desagradable, sea pequeña o del tamaño que tú quieras, haz de cuenta que es como un charco. Si tú solamente estás poniendo la atención a ese charco, no vas a poder ver qué es lo que hay alrededor.
Entiendo que la experiencia puede estar tomando mucho de tu atención, de tus sentimientos, de tus emociones. Sin embargo, de todas formas, tu capacidad de decidir ver solamente ese espacio o ver que hay más alrededor, que otras cosas han sucedido en el día que no han sido iguales que esa, que otras cosas te han hecho sonreír, que otras cosas te han brindado cierto bienestar. No te estoy pidiendo que te exijas o que le exijas a la experiencia del día la experiencia más grande y avasalladora que te lleve a lo positivo, porque entonces nos vamos a volver juiciosos, analíticos e inclusive hasta esas pequeñas cosas o detalles que nos arrancaron un sueño, una sonrisa, las vamos a minimizar a tal grado que van a desaparecer ante la visión única a la que le estoy dando mi tiempo. Y más que nada porque entramos precisamente en una lucha con la mente, porque como no lo resolví, no le estoy dando a lo mejor una razón o una lógica, pues al día siguiente lo vuelves a pensar. Entonces es lo de ayer, lo que ayer me pasó, que no me gustó, ¿no? Y seguimos con. Entonces a lo mejor también, claro, nos va a ayudar en no enfocarnos, no poner la energía ahí para no generarle más proyección. Pero a lo mejor en ese momento que me estoy sintiendo vulnerable, a lo mejor es ayudarle un poquito, a lo mejor el pensamiento puede seguir, pero puedes ayudarle a la emoción, el motivarte, el decirte que todo está bien, en que las cosas van a fluir mucho mejor, no porque estés en la situación de que va a cambiar, sino en ti mismo. No sé si me explico, o sea, no es en lo que estás pensando o en la experiencia que sucedió, porque pueden intervenir otros factores, otras personas, otras situaciones, sino en la relación contigo de tu emoción en ese momento. ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿No? Por más que sabes que la experiencia pasó. Entonces es ayudarte a ti mismo, de motivarte, de decirte que todo está bien, que todo fluye en armonía. A lo mejor ahí sí podemos acudir al reconocimiento personal, de fluir que eres ese ser de luz, que se manifieste el amor, la paz, la armonía contigo mismo en ese momento y que sabes que todo se va a encauzar de una mejor manera. Precisamente ahí es donde funcionan básicamente todas estas herramientas como decretos, oraciones, meditaciones, la práctica que tú decías, inclusive el ejercicio, algo que te saque de la observación única de ese momento y que rompa precisamente con ese ritmo de enojo o de emoción contraria a ti. Eso que te saca de momento es mucho más valioso para alimentarlo, exaltarlo y reenfocar tu atención. ¿Por qué? Porque eso te vuelve observador, observadora y te da la oportunidad de en su momento comparar inclusive tanto la experiencia de un momento como la del momento posterior y entonces poder ejercer justamente tu capacidad de decidir en dónde pones tu atención. Así que es una constante. Digamos que todas las fórmulas, todas las situaciones que tú pongas en práctica y que te brinden el punto de partida, prestarle atención a algo que consideras tú en lo personal que vale más la pena, eso vuélvelo constante. Una de las intenciones también de este podcast es que, y con esta información, es que ayudes a ser mucho más gentil contigo en cualquier experiencia, que te comprendas que si no se han dado esos cambios por muchos decretos o afirmaciones, pues es tenerle también paciencia y armonía con tu mente, que sí tienes la capacidad y la fuerza para poder hacer esos cambios por tu libre albedrío y por el ser existente quien eres, que es recordarte que siempre eres esa luz y formas parte de esa fuente de amor. Claro que puedes hacer los cambios que correspondan y que mereces y que anhelas. Simplemente es esa constante, pero en esta práctica, en este proceso, seas paciente contigo y seas gentil y suave y que simplemente practiques y que sepas que en todo momento lo puedes hacer. Cuando tú a la mente le dices
cómo hacerlo. En el cómo buscar esa opción, la mente también trabaja. Que entre en su lucha de poderes, pero no significa que no se pueda hacer. Tienes que tener fe y confianza de que el cambio se va a dar, no por el tiempo en el cuánto se va a tardar a hacer. Inclusive no se trata de motivar la negación o la evasión de la emoción, sino simplemente, si lo viéramos así como una práctica, inclusive pídele a tu mente y a tu corazón al mismo tiempo que te traigan la memoria de algo bonito, de algo relajado, de algo que te inspire paz, calma o que te dé fortaleza. Dales esa tarea. No solamente es escuchar la voz de la mente o del corazón como si fueran una grabadora que te van a reproducir experiencias pasadas, sino simplemente también acudir a la mente y a la emoción, al corazón, como si fueran asistentes para que te reflejen justamente buenas experiencias que hayas vivido o que simplemente estés construyendo. Y conforme también eso lo vuelves una constante, te vas a dar cuenta que menos atención le vas a brindar a todo aquello que te estorbe. Hemos llegado al final de este podcast. Te agradecemos todos estos minutos de tu atención. Ya sabes, te podemos acompañar donde quiera que vayas y pudieras compartir este audio con alguien a que tú consideres que le pueda ser de utilidad. También te invitamos a que te suscribas a nuestras distintas redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser, Edgar y Alma, y actives las notificaciones para que conozcas todo nuestro contenido. Te dejamos un gran abrazo y por favor, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior.